Pues hagamos el debate, finalmente. Carmen, ese es un ¿cómo tema. estás? Muy buenos días. Hola, Mucho Julio. gusto, Julio Hernández Barros. ¿Cómo estás, Julio? Me da gusto saludarte. Y bueno, me pasa el teléfono Javier porque él dice, el abogado es Julio, y yo le pregunto, sobre lo que declara Miguel Alessio Robles, el ex consejero jurídico de la presidencia. Hoy Francisco Reséndiz le hace una entrevista y la publica el Universal, y retomo el asunto. No lo escuchaste tú porque estábamos al aire, pero repito la frase, repito lo que leemos en este periódico sobre estos dichos de quien finalmente está cuestionando esta ley y está planteando que puede desaparecer del orden jurídico nacional esta ley que ayer fue promulgada. Leo de nuevo para que, Julio, estés en la línea y nos puedas dar tu opinión como abogado. Dice Alessio Robles que esta ley no es sólida y que no se puede operar, ya que al ser aprobada sin antes haber reformado la Constitución, el Congreso no tiene fundamento para obligar a estados y a municipios en esta materia. Y dice el exabogado de la Presidencia de la República en tiempos de Felipe Calderón que cualquier delincuente o cualquier autoridad a la que se le quiera cobrar la reparación del daño por la violación de derechos humanos podrá ampararse, y cuando se apruebe la reforma sobre el amparo, a las 5 resoluciones, esta ley, dice Alessio, desaparecerá del orden jurídico nacional. Julio Hernández Barros, abogado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ¿qué dices? Es falsa esta aseveración. Alessio Robles ha sido uno de los principales detractores de esta ley, más por motivos políticos que jurídicos. Realmente la ley contiene un fundamento constitucional amplio, Carmen. Está fundada en el artículo 1, que entre otras cosas en sus transitorios obliga a la creación de una ley similar de reparación del daño a las víctimas de violación de derechos humanos. Está fundado también en el artículo 17 constitucional, que de acuerdo con la reforma del sistema jurídico penal para crear juicios orales, adversariales, establece que se creen todas las disposiciones jurídicas de protección a las víctimas también, y todas las disposiciones jurídicas que hagan factible la reforma jurídico-penal. Y finalmente está fundamentada en el artículo 20 constitucional, que establece los derechos básicos de las víctimas, y esta ley lo que hace es ampliar esa base de derechos, de manera que el anclaje constitucional de la ley es sumamente amplio, y no está en duda, de esto hemos platicado muy extensamente con legisladores y con expertos en derecho constitucional, y no hay ninguna duda del anclaje constitucional de la ley, de manera que estas declaraciones que hace Alessio Robles carecen de sustento, y son solamente, el grito de desesperación de quien junto con el presidente Calderón provocó en buena medida todas estas miles de víctimas, tanto del delito como de la violación de derechos humanos. Julio, estamos también frente al tema específico de esta declaración de Miguel Alessio respecto a las facultades del Congreso. Dame una opinión sobre esa parte en específico, que no tiene el Congreso de la Unión facultades para obligar a municipios y estados en la materia que se ha legislado. Y nosotros consideramos que en materia de víctimas está perfectamente permitido para el Congreso, de acuerdo con el propio artículo 1 de la Constitución, que expresamente se lo permite, legislar en esta materia, de manera que no hay duda de que hay facultades para hacerlo. Esta pretendida inconstitucionalidad de la ley que aduce Alessio Robles no es más que una excusa que en su momento pusieron ellos para no publicarla, pero que sin embargo en la propia iniciativa que él presentó al Congreso también proponía una ley que obligara a estados y municipios sin reforma al artículo 73 constitucional. O sea que, como ves, es totalmente ambigua y falta de razón su aseveración, ¿no? Él mismo presentó una ley al Congreso en donde le daba atribuciones es decir, donde le daba obligaciones a estados y municipios a través de esa ley, y ahora resulta que la nuestra no y la de él sí, ¿no? Realmente no tiene razón, ¿no? Es lamentable que en lugar de juntar banderas para apoyar a las víctimas y para hacer viable la aplicación de esta ley, todavía por protagonismo y intereses desconocidos y muy distintos a los del dolor que origina esta ley, pues quieran hacer estas declaraciones
oportunistas, ¿no? Hay una parte que está derivada de esta declaración y que también veo en otra parte de la prensa mexicana, que se publican varios comentarios sobre el tema, que habla de los delincuentes y se está planteando un asunto que me parece pues que debería ser clarificado, porque se coloca el tema de la actuación de los delincuentes como si los delincuentes violaran derechos humanos. Los delincuentes y criminales cometen crímenes y delitos y los que violan derechos humanos son las autoridades. Aquí hay una confusión jurídica bastante reiterada, ¿no? Creo que es una confusión de opinión de la gente que, es decir, como esta ley efectivamente es una ley que pretende dar derechos a las víctimas, tanto del delito como de la violación de derechos humanos, pues en algunos comentarios coloquiales se ha hecho esta confusión, pero en la ley está perfectamente claro, ¿no? Y yo coincido absolutamente contigo, la violación de derechos humanos la hace el Estado, y en estos casos en la ley se establece que el Estado directamente tendrá que responder por estas violaciones de derechos humanos, y además no hay un tope siquiera económico para que el Estado responda por la violación de estos derechos humanos. El Estado directamente responde por ellos. Ahora bien, en lo que se trata a delitos, a cuestiones criminales, a delincuencia común o organizada, el Estado podrá también responder e indemnizar a la víctima en algunos casos, pero esta indemnización será subsidiaria, ya no directa, tendrá un límite y tendrá que ver también con criterios de necesidad de la víctima de la reparación y con criterios de proporcionalidad, es decir, dependiendo de la gravedad del daño, pues será también la respuesta del Estado, ¿no? Pero son dos cosas distintas. Ahora, una que es a víctimas del delito y otra que es a víctimas de violación de derechos humanos. Ahí donde quedaría, a ver, para hablar del tema presupuestal y de los recursos y de lo que va a implicar o de lo que implicaría precisamente pues esta gigantesca tarea, desde luego, como dice Javier, la realidad es esa y el Estado tiene que responder a esa que es la realidad, pero aquí hay un tema finalmente de dónde queda la carga mayor en términos de recursos para el tema del resarcimiento en el propio Estado mexicano, o hay espacio para que el resarcimiento sea cumplido con recursos procedentes de no sé dónde, Julio. Mira, con respecto a esta reparación del daño subsidiaria en el caso de los delitos, se crea este fondo que se alimenta con recursos del erario público, pero también con recursos que pueden provenir de los fondos de justicia, de donaciones, de sistemas como el redondeo, como incluso gobiernos extranjeros pueden hacer aportaciones. Y con respecto a la violación de derechos humanos, todo eso lo dices como no alternativa. Hay un fondo preestablecido. Eso. Todo lo que dices, Julio, perdón. El del Estado está a disposición de reparar las violaciones de derechos humanos y cada dependencia en cuyo seno se haya manifestado esta violación será la obligada de repararla, y el comité ejecutivo de la ley será el encargado de supervisar que se haga esta reparación, ¿no? Esto que acabas de mencionar como ideas de dónde podrían proceder recursos económicos para alimentar este fondo o sistema de atención a víctimas, son ideas que surgen en esta conversación. No hay nada especificado en la ley de cómo se va a construir. No, desde luego que te estoy comentando ideas. Artículos de la ley. Artículos de la ley. Carmen, no son ideas de posibles reformas, sino son artículos que ya están en la ley y en donde se dispone en la propia ley cómo se va a conformar este fondo, para qué va a servir este fondo, cómo se debe de emplear, cuál es la transparencia que debe haber. Es decir, todo está en la ley y es una ley perfectamente aplicable, viable, pero también perfectible, y en eso estamos trabajando también, Carmen. Es lo mismo que dijo Sorechón, la palabra que usó fue perfectible. ¿En dónde es perfectible, Julio? ¿Dónde necesita esta ley ser revisada o reformada, pues? De entrada, por ejemplo, el Sistema Nacional de Víctimas es un sistema muy amplio el que contempla la ley. Por darte un ejemplo, se contempla que forman parte del sistema todos los presidentes municipales de México, que son más de 2.500 los presidentes municipales. Entonces, cuando hiciéramos el congreso de la ley cada año, pues tendríamos que rentar el Auditorio Nacional, ¿no? Y esto muchas veces pues genera desorientación y genera problemas en la aplicación, ¿no?
Julio Hernández, esa parte está evidentemente para seguirse muy de cerca lo perfectible de la ley y lo que tuviera que hacerse al respecto del asunto, pero ciertamente no se puede negar la importancia del proceso que se llevó a cabo, de la intervención de la sociedad, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de juristas de México, de juristas de otras partes, de lo que significó la construcción de un marco jurídico, de una legislación de vanguardia en materia de respuesta de un Estado a la situación que hoy vive nuestro país y que finalmente llevó la aprobación del Congreso mexicano el sexenio pasado. Fue muy controvertida la decisión de Calderón finalmente de controvertir esta ley ante la Suprema Corte de Justicia. Dejó ahí sus razones explicadas y bueno, pues este gobierno decidió retirar la controversia y ahora tenemos esta ley promulgada y desde luego la celebración de que exista un marco jurídico de este alcance y la mirada que tendrá que ser más que vigilante, Julio, precisamente para que ocurra lo que debe ocurrir y no quede efectivamente en un marco legal de vanguardia y no aplicado como se debe. Este sistema nacional que planteaba Javier Sicilia, al final de cuentas tiene que contener todo lo que acabas de mencionar y es lo que viene, Julio, y estaremos comunicando y platicando el asunto pues paso a paso cuando venga. Claro que sí, Carmen, los beneficios de la ley son amplios y vamos a estar vigilantes de que se cumplan, ¿no? Oye, por cierto que Sicilia, que nos pasó el teléfono contigo, dice, ¿por qué no un debate? ¿Te animas a un debate, Julio, como abogado? Que sí, por supuesto que invitamos sí. a Miguel Alessio, ¿no? A ver si se anima. Las razones de existencia de esta ley son tan válidas que enfrentan cualquier crítica y por supuesto que estoy dispuesto a un debate, los he sostenido a través de artículos, pero frente a frente han rehuido el debate porque sus posiciones no son más que argumentativas y políticas, no tienen razones jurídicas y razones verdaderamente de peso para criticar esta ley, ¿no? Pues, saltan a la vista los beneficios de la ley y por supuesto que estoy dispuesto a debatir, ¿no? Pues Julio Hernández, te agradezco que aceptes esta idea de debate que desde luego nosotros abrimos el espacio de inmediato para que ocurra. Desde aquí enviamos una invitación, pues creo que tendría que ser a Miguel Alessio directamente, que es quien ha públicamente expuesto estos planteamientos. Y a lo mejor más que un debate, una explicación, porque yo estoy seguro, Carmen, sí, un debate que implica una explicación de las partes. Ley, ¿no? Donde las críticas que hoy hablan más que de inconformidad con la ley, de ignorancia de la ley, ¿no? Pues hagamos el intento, ya hicimos esta invitación públicamente, buscaremos directamente a Miguel, si se anima, lo invitamos y nos contactamos para aterrizar la idea, ojalá que suceda. Gracias, Julio, por estar aquí esta mañana. Un abrazo, Carmen, y un saludo a todo tu audiencia. Igual para ti, Julio, abogado. Buenos días.